Hola amigos, ¿a ustedes les gustan los gatos? Si es así, tienen que quedarse aquí a ver este video porque les voy a enseñar un pequeño tip o un pequeño truco para aprender a dibujar un tierno gatito. Vamos a usar una técnica muy fácil y con pocas exigencias de materiales. Sin más dilación, vamos allá. Para este dibujo voy a usar únicamente un lápiz de grafito número 8B, pero ustedes pueden usar un 4B, uno que sea suave, ya que con el bisturín vamos a rasparlo un poco para soltar un poquito de polvo de grafito. Entonces, con mucho cuidado comienzo a raspar la punta del lápiz, ejerciendo poca presión sobre él, y de esta manera va saliendo un polvillo de grafito. Ese polvillo lo voy a utilizar para generar una sombra, que esa sombra va a ser como mi boceto. En este caso va a ser el boceto. Entonces voy raspando de a poco en toda el área que quiero que vaya dicha sombra o dicho trozo de dibujo. Voy a poner algunas partes del video en cámara rápida, así que si quieren seguir el paso a paso minuciosamente deben poner el video en cámara lenta. En la sección de velocidad pueden ponerlo en 0.5 para que puedan ver si quieren cada trazo, puesto que yo, por ejemplo, cuando quiero aprender a hacer algún dibujo basándome en algún artista de TikTok, suelo poner el video en cámara lenta para así seguir el paso a paso. Vamos a necesitar una servilleta o un pañuelo para difuminar. Ese es el único material que vamos a utilizar prácticamente. Una servilleta, el lápiz y borrador. Eso será lo único para poder hacer este dibujo. Entonces comienzo a difuminar un poquito ese polvillo y va generando esa mancha en forma de óvalo que va a ser la cabeza del gato. Entonces quiero que quede algo suave, así que voy pasando el papel suavemente. También aprovecho para difuminar un poco donde irán las orejas, hacer como un pequeño boceto de cómo irá estructurada la cabeza del gato. Después le doy la vuelta a la servilleta para tomar una parte limpia de ella y poder terminar de difuminar un poco y que quede un poquito más homogéneo el dibujo, un poquito más homogénea la sombra. Después, con el mismo lápiz que utilicé para sacar el polvo de grafito, trazo más o menos donde irá la mitad del rostro, como el canon, y así guiarme más o menos de dónde irán los ojos. Entonces trazo una línea por la mitad más o menos, pero que casi no se vea para no dañar el dibujo, y así me guío para que los ojos queden prácticamente a la misma altura, que es más o menos como dibujar dos montañitas. Ya después de dibujar esas dos montañitas, pues tengo una perspectiva básica de cómo irán los ojos. Entonces ahí iré poco a poco detallándolos. Si quieren pueden guiarse con alguna foto de referencia. Yo me estoy basando en fotos de referencia para poder hacer este dibujo, porque es muy difícil también hacerlo con la imaginación. Una vez ya sé dónde irá el iris del ojo, lo relleno, pero dejo un pequeño puntico blanco porque va a ser como el brillo que genere la luz en la pupila. Por fuera de la pupila trazo una especie de línea, como ven, que esta será como la parte externa del iris, ya que prácticamente es como unos ojitos muy dilatados y por ende dejan ese espacio en blanco, que sería prácticamente esa parte clara del iris, que además le da un efecto como de brillo, un poquito más de realismo. Aquí trazo más o menos el contorno del rostro para que quede un poco simétrico, ya que la sombra se excede un poquito de la simetría de los ojos y quiero que queden unos ojos grandes para que genere un poquito más como de ternura. Recuerden que si les gustan mis videos y este tutorial les es de utilidad, los invito a que se suscriban a mi canal, le den like al video, comenten si les gustaría que dibujara alguna otra cosa en específico
y que compartan el video con alguna persona que ustedes crean que les pueda servir el dibujo, el tutorial. También recuerden activar la campanita porque si no la activan es muy probable que se pierdan los próximos videos. Entonces es muy importante activar la campanita de notificaciones. Aquí, como ven, ya comienzo a dibujar más o menos cómo irán situadas las orejas. Será un boceto general, un poco ya rápido, pero ahorita lo iré puliendo un poquito más. Aquí comienzo a dibujar algunos vellitos, algunos pelos. Los hago sin ejercer mucha presión, ya que este es un lápiz bastante oscuro. Así que hago algunas líneas suaves para disimular más o menos ese efecto de pelos. Para la nariz suelo tomar algunas medidas basándome en dónde inicia el lagrimal o el ojo y bajando un poquito. Hago 2 rayitas y de ahí comienzo a dibujar un poquito esa estructura de la nariz. Con un borrador afilado o con este Tombow monocero, que es como un borrador muy pequeño, comienzo a hacer algunos detalles que son blancos, algunos pelos blancos, que prácticamente es al frente de la carita, en el hocico, todo es blanco prácticamente. Entonces borro lo que está manchado de grafito y queda ese efecto como de cabello, como de pelitos blancos. De sombra en algunas partes, ya que el pincel queda impregnado un poquito con grafito, entonces me sirve para generar algunas sombras. Entonces así le doy un poquito más de volumen alrededor de los ojos y así iríamos terminando. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban a mi canal, que le den like al video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.